Evangelio según San Lucas, el capítulo 1, verso 1, la palabra del Señor dice así: puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo porque Elisabet era estéril y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que, ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en suerte ofrecer incienso entrando en el santuario del Señor. Y toda la multitud del pueblo estaba afuera orando a la hora del incienso. Y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elisabet te dará a luz un hijo y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán en su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dios dijo Zacarías al ángel: ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo: yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios, y he sido enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días concibió su mujer Elisabet y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo: así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Esta preciosa porción de la Escritura, que nos es presentada por un siervo de Dios muy especial, y escribe también un evangelio muy especial, con unas características también especiales. Lucas, el médico amado, como le decía el apóstol Pablo,
con una formación académica muy exquisita y también con una disciplina científica muy especial en su vida. Es llevado por el Señor, movido por el Señor para escribir un evangelio con una forma de expresión, los expertos dicen, cumple con todos los principios, requisitos del griego clásico, con una cantidad de vocabulario mucho más amplia que la de los otros evangelios. Cada uno de ellos, por cierto, con una perspectiva de la vida de nuestro Señor Jesucristo, de tal forma que en la completitud de ellos podemos encontrar nosotros una presentación de la vida de nuestro Señor muy completa y la necesaria. Por ejemplo, el Evangelio de Mateo se conoce como, o presenta más bien al Señor Jesús como el Rey esperado, el Mesías prometido. El Evangelio según San Marcos presenta al Señor Jesús como el siervo obediente. El Evangelio según San Juan lo presenta como el Hijo de Dios. El Evangelio de Lucas, este Evangelio en el que vamos a leer y escudriñar desde esta perspectiva, presenta al Señor como el Hijo del Hombre. Y permítame mencionar lo siguiente en una proposición teológica muy firme. El Señor Jesús es 100% Dios, 100% hombre. Cuando caminó entre nosotros, Él era 100% Dios, 100% hombre. La perspectiva que nos presenta el Evangelio de Lucas muestra que el Señor Jesús, siendo 100% Dios, no hizo uso de sus prerrogativas divinas para poder vencer, para poder derrotar al enemigo. Lo hizo como el Hijo del hombre. De tal manera que nosotros encontramos en este Evangelio escenarios de la vida del Señor Jesús que son esenciales para nuestra vida como cristianos y como creyentes. Un secreto revelado, un misterio revelado por los tiempos de cómo es que los hijos de Dios permanecen en victoria, como lo hizo el Señor Jesús. De tal manera que en este Evangelio el Señor nos presenta por mano de Lucas, del médico Lucas, nos presenta detalles que no encontramos en los otros evangelios. Cuando él escribe, menciona y dice, ya muchos han tratado de poner en orden estas cosas que han sido ciertísimas entre nosotros. También le dice, oh excelentísimo Teófilo, me ha parecido también bien a mí ponerlas en orden. Investigando, dice, desde su origen, desde el principio. Y él utiliza una expresión muy especial, que dice, con diligencia. Esa palabra viene de una expresión que significa, que suena más o menos así, diligere, que quiere decir pasión. Lucas, cuando escribe el Evangelio, dice, yo voy a escribir desde el principio, voy a hacer una investigación científica formal acerca de todo lo que esté disponible a mi alcance para poner las cosas acerca de la vida del Señor Jesús. Voy a ponerlas en orden y presentártelas, oh excelentísimo Teófilo. ¿Sabe qué? Si bien todos los eruditos concuerdan de que sí se trata de una persona, sugiere la palabra del Señor de que era oficial romano, un hombre de mucho poder, de mucha influencia, con también recursos económicos importantes. Se cree que él financió el ministerio de Lucas, este proyecto de poder investigar. Seguramente Teófilo tenía tanta hambre en su corazón
acerca de nuestro Señor, que Él le pidió, dice que había muchos escritos, algunos que no eran buenos. Entonces Él le pidió que pudiese presentarle, pudiese Él ser instruido con precisión. Y Lucas le dice: me ha parecido también bien a mí presentarte estas cosas y ponerlas en orden desde su origen. Y en estos versos que acabamos de leer nos presenta un escenario que solo encontramos aquí en el Evangelio según San Lucas. El preámbulo antes del nacimiento de nuestro Señor Jesús. El nacimiento de, dice el Señor, el profeta más grande hasta ese momento. No hubo otro profeta más grande que Juan el Bautista, dice el Señor Jesús. Y aquí la palabra nos muestra una parte de la historia de su familia, pero que nos revela características muy importantes de esta familia preciosa. Y le mencionaba de que este evangelio nos presenta escenarios de la vida del Señor Jesús que van a resaltar su humanidad, ese 100% hombre y lo que fue necesario para él como hombre para permanecer firme. Por eso es tan importante que nosotros pongamos atención a lo que nuestro Señor iba haciendo y caminando. Nosotros tenemos a veces la perspectiva cierta, pero a veces no completa en nuestro entendimiento. Tenemos a veces la percepción de que, bueno, el Señor es Dios, ¿no? Entonces, para Él era muy fácil vencer al enemigo. Permítame decirle lo siguiente, que acabamos de mencionar. Debemos entender que el Señor, siendo 100% Dios, Él dice que no se aferró a sus prerrogativas divinas para poder caminar entre nosotros, sino que se hizo hombre y enfrentó como hombre todas las tentaciones, dice la palabra del Señor. Por eso dice en Hebreos: no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, pero sin pecado. Que es importante entender, mi amado hermano, entender que cuando la palabra nos presenta al Señor Jesús, y en especial en este evangelio, nos lo va a presentar como un hombre que caminó en perfección, y que nosotros debemos escudriñar con la misma pasión de Lucas, mi amado hermano. Fue un hombre que fue instrumento de Dios con pasión, para hombres con pasión. Por eso le escribe a Teófilo, que quiere decir el que ama a Dios. Teos y filos es la composición de esa palabra. Fileo, el amor. Y ese amor expresa un amor del alma, un amor de sentimiento. Por eso dice compasión. Teófilo quiere decir el que ama, que es un amigo con amor de amigo, pero que es considerado como un hermano. Eso es el amor fileo, el amor filial. De tal manera que escribe Lucas y escribe con pasión, mi amado hermano. Y es necesario que nosotros escudriñemos la palabra del Señor con la misma pasión con la que se escribió. Tal vez nosotros podemos pasar por estos versos y si no nos detenemos a encontrar las perlas que se encuentran entre sus líneas, entonces perdemos tanta bendición para nuestra vida. Y aquí la palabra del Señor nos presenta la historia de un hombre, como hemos mencionado el anterior domingo, que no caminó delante de los hombres, sino caminó delante de Dios. Dice, era justo delante de Dios y era intachable, dice la palabra del Señor. Él cumplía todos los mandamientos, los preceptos. Era un hombre disciplinado, pero era un hombre como cualquiera de nosotros. Cuando digo hombre, estoy hablando del género humano. Y dice la palabra del Señor en el verso 13, desde donde me gustaría que podamos nosotros esta mañana escudriñar uno de los aspectos más importantes presentados por el Evangelio de Lucas, luego de la presentación de nuestro Señor Jesús. Verso 13 dice, pero el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Acontece algo ahí en la vida de Zacarías, mi amado hermano. En primer lugar,
Dicen los estudiosos de que cada una de las clases de los sacerdotes aproximadamente tenía unos 8,000 sacerdotes. Eran 24 clases. La octava clase, la clase de Abías, era la clase en la que servía Zacarías. Cuando decimos la clase, es como decirlo, eran diferentes grupos. David había distribuido al sacerdocio por grupos para ordenarlos en el servicio en la casa del Señor. Y en la octava clase se encontraba la familia de Zacarías. Y Elizabeth también era del linaje sacerdotal, hija de la casa de Aarón también. Ambos, dice, siervos de Dios que caminaban delante de Dios, temerosos de Dios, amantes de Dios. De tal manera que en la vida de Zacarías había acontecido un escenario muy especial. Mencionan los expertos, dicen, en el mejor de los casos, a algunos les tocaba una vez en la vida servir en el santuario. Podían servir en los demás escenarios porque el trabajo era arduo e intenso por los sacrificios que se hacían. Pero entrar en el santuario se realizaba por suerte, para que nadie diga, no, y a mí no me tocó, no, ya no quiero, ya no voy a jugar, ya no quiero. No. Entonces hacían suertes, dice, entre los sacerdotes, primero entre las clases. Al servir dentro de la clase se hacía suerte por las familias sacerdotales. Y le tocó la suerte a Zacarías. Creo que hasta Zacarías se sorprendió. Porque le toca servir, y le toca servir en el altar del incienso, presentar el incienso. Y el incienso era símbolo de la oración del pueblo de Dios. Y Zacarías había sido golpeado terriblemente. ¿Sabe qué? Esto es una inferencia nuestra. Creo firmemente que el enemigo no desaprovechó lo que estaba aconteciendo en la vida de Zacarías para darle con todo, mi amado hermano. Para darle con todo. Cuando un hombre, una mujer, se disponen a presentar su corazón y a vivir delante de Dios, el enemigo se asusta terriblemente, mi amado hermano. Y yo no los quiero asustar a ustedes, pero quiero decirles la verdad. ¿Y sabe qué? Cuando alguien dispone su corazón para vivir delante de Dios y no delante de los hombres, quiere decir, ¿sabe qué? No está haciéndose al cristiano para que lo miren y digan todos, oye, qué buen cristiano que es, qué bien que camina, qué bien. No, mi amado hermano. Cuando alguien dice, no, yo no estoy para agradar a los hombres, para agradar no, estoy para agradarle a Dios. ¿Sabe qué acontece, mi amado hermano? Ahí, aún en tus momentos más íntimos, aún cuando estás en la soledad, aún en tus pensamientos, tú estás delante de Dios. Hay una canción tan bonita que cantábamos cuando éramos niños, que dice, de una gran verdad, dice, cuidadito con tus ojos lo que miras. Cuidadito tus oídos lo que escuchan. Cuidadito tus manitas lo que tocan. Cuidadito tus piecitos donde vas. Porque hay un Dios de amor que mirando está. ¿Sabe qué? Voy a pedirle al ministerio de niños que la volvamos a cantar, si no la estamos cantando, pero todos los domingos. No sabe la bendición que es que un niño entienda y se dé cuenta que no tiene que caminar delante de los ojos de sus padres. No estoy diciendo que se revele a sus padres. Estoy queriendo decir que camine delante de Dios. Porque cuando no estén sus papás para mirarlo, para decirle, te estoy mirando, te estoy. No, y los peladingos, quietingos, ¿no? No lo miran sus padres, se suben a los ventiladores, ¿no? Y dan vuelta. ¿Sabe por qué? Porque viven delante, están caminando delante de los ojos de sus padres. Es muy fácil verlo, ¿no? En los cursos de los muchachos. El profesor está hablándole, todingos quietingos. Se da la vuelta el profesor y los que no caminan delante de los ojos de Dios empiezan con los de al lado, ¿no? ¿No? Vuelve el profesor y santingos, ¿no? Muchas veces nosotros andamos así. Andamos delante de los ojos de nuestros pastores, de nuestros líderes, de nuestros padres, pero cuando estamos solos, ahí está el terror. Y ahí está el problema. Pero permítame decirle lo siguiente, Zacarías y Elizabeth no caminaban así, ellos caminaban, dice, delante de los ojos de Dios.
eran justos delante de Dios. Y le toca a Zacarías presentar en el altar del incienso el incienso. Durante el servicio en el templo. Y les decía yo, capaz que Zacarías no lo podía creer. Porque yo hago esta inferencia porque su fe había menguado. Luego vamos a ver más adelante qué es lo que acontece, mi amado hermano. Pero ¿qué pasaba? La palabra del Señor dice, él caminaba delante de Dios, pero no tenía hijo. Para el pueblo de Israel, la costumbre, voy a decir así, algo que habían ellos percibido, no tengo el detalle bien de cómo, pero ellos habían acuñado en su pensamiento de que si alguien no tenía familia, estaba bajo la maldición de Dios. De que era una familia que no vivía, no era grata delante de Dios. De tal manera que, mire lo que vamos a decir, esto era algo muy neurálgico en el pueblo. ¿Por qué? Porque cuando se presentaban las ofrendas de este tipo, el pueblo quedaba expectante a ver qué pasaba. Por ejemplo, cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santísimo para el sacrificio anual del pueblo, todos quedaban esperando para ver si había sido aceptado. Si no era aceptado, mi amado hermano, venía un año terrible donde la bendición de Dios se apartaba del pueblo. Entonces todo el pueblo estaba en oración, todo el pueblo estaba expectante. Dice que el sumo sacerdote ponían campanitas en su vestimenta. Y cuando él iba entrando sonaba cling, 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 la campanita, pues, ¿no? Y se movía en el altar, haciendo todo el ritual, todo la costumbre de los sacerdotes en la presentación. Y entonces se escuchaba que se movía y todos afuera estaban, está vivo, ¿no? Si el hermanito se nos dormía, entonces todo el pueblo se asustaba. Pues no se escucha nada. Parece que se han muerto. Y quiero decir una cosa, cuando Dios no aceptaba, cuando el sumo sacerdote o estaba en pecado o no era aceptado el pueblo de Dios, su sacrificio, el sumo sacerdote moría dentro del lugar santísimo. Y tenía él atado uno de sus pies para que si no se escuchaba, no se escucha, ni modo, lo tironeaban y lo sacaban. En este escenario le había tocado a Zacarías presentar en el altar del incienso servir. Y esto era símbolo de la oración del pueblo, mi amado hermano. El pueblo dice que estaba afuera orando y se tardaba Zacarías y estaban preocupados, dice la palabra del Señor. ¿Por qué estaban preocupados? Ellos eran agricultores, mi amado hermano, por excelencia. De tal manera que cuando si no era aceptada su oración, generalmente su oración estaba diciendo, Señor, que llueva. Señor, que no llueva. Señor, que no ventee. Señor, que ventee. Los agricultores son hermosos. Me gusta a mí. Yo tengo varios amigos y yo, claro, trato de ponerme en línea con ellos porque les digo, hermano querido, ahora dígame que llueva o que no llueva, ¿no? Porque son así. Un día, una semana estamos orando porque llueva, la otra porque no llueva, ¿no? Entonces ellos quieren que llueva esta semana, que no llueva. Exigentes son los hermanos también. ¿Sabe por qué? Tienen que ser realmente hombres de mucha fe, porque no pueden hacer nada, no está al alcance de sus manos. Ellos si quieren que llueva, no pueden decir, bueno, acotémonos para que llueva. No. Ellos van a tener que esperar que Dios, en su perfecta voluntad, llueva la lluvia temprana o la lluvia tardía o el momento que se tenga que necesitar. Va a depender de Dios. Entonces permítame decir lo siguiente, que estoy queriendo significar. Había un pueblo que estaba orando y tenía muchas oraciones. Esta era una de las más neurálgicas en sus vidas porque vivían de ello. Entonces ellos estaban orando. Pero resulta que le toca a Zacarías. Yo pienso que en el pueblo dijeron, ¿sabe qué? Hagan de nuevo la votación. Porque Zacarías está bajo maldición. El Señor no lo ha bendecido. No tiene hijo. Para ellos tenía que haber algún pecado, algo oculto. Para mí que bien le decían al pobre Zacarías, oye Zacarías, arrepentite, hombre.
En algo estás vos o tu esposa. A ver, sincérense, hombre, ¿no? Por algo Dios los está castigando. Por algo Dios es... ¿Sabe qué, mi amado hermano? Yo me imagino que le hacían bullying a la pobre Elizabeth. Hacían las hermanas cafecitos, no la invitaban. A la pobre Eli. Y dice por eso la palabra del Señor. Ella dice, cuando el Señor se ha dignado, quiere decir, le complació en su corazón quitar la afrenta. ¿Sabe qué significa, mi amado hermano? Estaban revelando ella que había sido afrentada, que había sido despreciada, que había sido humillada, que había sido juzgada. Y sabe que lo más triste, había sido juzgada incorrectamente. Porque aquí la palabra del Señor dice que ellos dos eran siervos de Dios, que caminaban delante de Dios. Por eso tenga cuidado, mi amado hermano. No juzgue. Cuando usted ve a su hermano que está en prueba, no lo juzgue. A su hermana que está en prueba, no la juzgue. Usted no sabe lo que está pasando. Usted no sabe si está preparando el Señor el corazón de sus siervos para algo tan grande como el más grande profeta que hubo sobre la tierra. Ellos fueron padres. ¿Sabe qué decía mi padre, mi abuelo? Los frutos no caen lejos del árbol. Significando de que sabe que tus hijos no van a ser muy diferentes a los que tú eres. No te engañes, no te mientas. No salen naranjas de los limos, ni limones de los naranjas. Va a salir lo que va a salir, mi amado hermano. Y aquí, un gran profeta, dice la palabra del Señor, cuando le menciona, empieza un tiempo de profecía intenso. Empieza a hablar el ángel Gabriel con Zacarías y empieza a profetizarle. La primera profecía que le dice, tu mujer dará a luz, y eso era imposible. Pero permítame mencionar lo siguiente que es importante entender. Zacarías era un hombre de oración. Era un hombre que había orado, y yo me imagino, por eso dice la palabra del Señor, tu oración ha sido oída, Zacarías. Me imagino ahí a Zacarías a los 20, no sé a qué edad se casó, pero ese tiempo se casaban bien jóvenes. Supongamos ella a los 20, ahí Zacarías orando, clamando al Señor. Un hombre recto delante de los ojos de Dios, pidiéndole al Señor, Señor, bendíceme con un hijo. Bendíceme con familia, Señor. Me lo imagino a los 25 orando, Señor, bendíceme con un hijo. Me lo imagino a los 30 orando, bendíceme, Señor, bendícenos. Y seguramente Elizabeth con lágrimas diciéndole, Señor, bendíceme con un hijo. Quizás a los 40, 45, 50. A los 60 dejaron de orar. Tal vez 55. Había cesado ya la costumbre de las mujeres. Y entonces se miraron, pero ¿sabe qué, mis amados hermanos? Esto sí podemos resaltar en la vida de ellos. Ellos no dijeron, no, ahora sí, ya no quiero ser ya más. Ya no voy a ser sacerdote, el Señor no me escuchó y hasta aquí llegó y hasta aquí fui. Me voy. ¿Sabe qué dice la palabra? Que él permaneció firme. Pero sí aconteció algo que se puede inferir. Él había dejado ya de orar. Por este tema, capaz que se resignó, capaz que dijo, bueno, por algo será, no sé. Y dejó de orar. Tanto así, mi amado hermano. Yo les decía a los jóvenes ayer, ¿sabe que aquí hay un binomio que es importante nosotros entender? Cuando nosotros vemos esta presentación de uno de los aspectos más importantes en la vida del creyente, la oración, mi amado hermano. Al Evangelio según San Lucas se le conoce como el Evangelio de la oración. Aquí usted va a ver diferentes escenarios como Lucas capítulo 18 que dice, el Señor les enseñó una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. Esto era, mi amado hermano. En la vida de Zacarías llegó hasta un momento en lo que ya lo natural, ya no le alcanzó la fe y entonces menguó tal vez sus oraciones, ya no estaba orando más por el tema. De tal manera que cuando él llega ahí a servir en el altar del incienso, toda la gente seguramente lo miró y dijeron, ahora sí estamos fritos. Porque el Señor no se agrada de él, para mí que se muera adentro, digamos, ¿no?
y todas nuestras oraciones no se van a escuchar. Va a ser un año de terror. Va a ser un año difícil, terrible. ¿Sabe qué? Porque nosotros juzgamos por lo que ven nuestros ojos, mi amado hermano. Pero Dios mira lo que hay en el corazón. Y en este hombre, el Señor miró lo que había en su corazón. Y era un hombre que amaba profundamente a Dios. Había sido golpeado. Él era tan hombre como usted o yo. Cuando digo hombre, estoy hablando de hombre o mujer. También él, mi amado hermano, había entrado en temor. Había entrado seguramente en una incomprensión, en no entender qué era lo que pasaba en su vida ya. Porque cuando el ángel le dice, tu oración, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída. Yo les mencionaba, hay un binomio, mi amado hermano. Se llama el binomio de la oración y el temor. Cuando yo oro, mi amado hermano, y tengo fe, el temor se va. Cuando yo dejo de orar con fe o dejo de orar, el temor hará presa de mí. Zacarías ya no estaba orando con fe. Zacarías ya lo había golpeado este escenario en su vida. Él permanecía en el Señor. No se había apartado de la iglesia. Usted puede estar todavía aquí, mi amado hermano. Puede estar sirviendo en la casa del Señor. Pero puede que su fe ya haya menguado. Que su oración no es una oración con fe, mi amado hermano. Entonces el temor va a ser presa de tu corazón. El temor va a paralizar tu vida, mi amado hermano. Va a ir menguando tu fe cada vez más. Por eso es importante poder despertar como despertó Zacarías en este momento. Dice la palabra del Señor que el ángel le dice, no temas, Zacarías. Como hoy el Señor te dice, no temas. Tu oración ha sido oída. Tal vez tú ya dejaste tu oración hace tanto tiempo. Tal vez ya cuando te recuerdas que podías orar así, ahora ya oras y no sabes si vas a ser contestado o no. Zacarías había pasado su vida orando por un hijo. Y ahora ya estaba resignado a no tener más su hijo. Entonces el Señor aquel día resucitó su petición. Y le dice, Zacarías, tu oración sí fue escuchada. Aunque todos decían que tú no eras grato delante de Dios, que tú estabas bajo maldición, que tú estabas bajo castigo de Dios, quiero que sepas que solo era el tiempo de Dios. Que solo era que Dios estaba preparando al padre y a la madre de un gran profeta en los propósitos de Dios. Y prepararía en el corazón de los padres, volvería para que vuelva el corazón de los padres a los hijos, de los hijos a los padres, dice la palabra del Señor. De los rebeldes a la prudencia de los justos, dice la palabra. Y dice el ángel le dice, y tu hijo será grande, pero no será de grande delante de los ojos de los hombres. Será grande delante de los ojos de Dios. ¿Sabe qué? No sabe cuánto me deleito cuando leo en cada párrafo que la palabra del Señor nos va llevando a caminar delante de Dios y no delante de los hombres. Juan el Bautista era un loco para los hombres, pero delante de Dios era el hombre más grande, el profeta más grande, mi amado hermano. No te preocupes, mi amado hermano, si la gente habla o murmura, o el enemigo acusa, o quiere menguar tu fe. Tú permaneces firme en oración. Dice la palabra del Señor aquí, que entró Zacarías, seguramente fue todo un golpe para su vida. Ya le debo una caja al hermano. Dos, dice. No, tampoco aproveche, hermano. La palabra del Señor nos muestra que Zacarías, cuando recibe la palabra del ángel, mire, Zacarías no estaba hablando con cualquier persona, hablando con Gabriel, el ángel que está ministrando en la presencia misma de Dios. Le dice, yo soy Gabriel, le dice, que estoy delante de Dios. Y he venido él sabía que era un ángel. Pero estaba tan golpeado, mi amado hermano. Zacarías, aún permaneciendo firme, pero estaba golpeado adentro en su corazón. Tal vez él estaba todavía sin comprender lo que estaba aconteciendo. De tal manera que cuando el ángel le dice, no temas, Zacarías, porque tu oración ha sido oída. No sé, tal vez se acordó de todas las oraciones, menos de la que tenía que tener un hijo. Y él le dice, tu mujer
concebirá y dará a luz un hijo. Y entonces Zacarías no le alcanza la fe y le dice, ¿será? Lo estoy traduciendo acá en vez. Porque ¿sabe qué? A veces nosotros vivimos así. Alguien me te dice, ¿sabe qué, mi amado hermano? Dios te va a bendecir. Dios lo va a hacer. No te preocupes. Va a haber la victoria. Y usted mire y dice, ¿será? Tu esposo se va a convertir. ¿Será? Tu esposa se va a convertir. ¿Será? Tus hijos se van a convertir. ¿Será? Tus padres se van a convertir. Van a venir al Señor. Oremos. ¿Será? Y algunos se llaman será. Porque su vida ya es un será. Porque ya no tienen más fe. Porque hasta pueden orar, ya oremos y oran, pero no creen lo que están orando. Y Zacarías había sido golpeado también, como cualquiera de nosotros, no lo juzguemos. Cuando el ángel le dice, vas a tener un hijo, él dice, ¿será? Entonces el ángel le dice, Zacarías, por cuanto no creíste, quedarás mudo hasta que acontezca. Y dice que salió mudo, pero a brinco. Claro, la primera reacción seguro que debió tener Zacarías debió ser, vas a tener un hijo, y él debió gritar, debió saltar, salir y abrazar a todos los que podía. Voy a tener un hijo, el Señor dice. Y él le dijo, ¿será? ¿Qué vas a responder tú, mi amado hermano, cuando el Señor te dice, yo voy a cumplir cada palabra que he declarado sobre ti? Tú le dirás, Señor, sí, Señor, así va a ser. O tú dirás, ¿será? Y quedarás mudo. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Dice que Zacarías, cuando vio lo que vio, que ya empezó a acontecer en su vida, resucitó en su corazón nuevamente la oración. Les mencionaba yo y les decía, ¿sabe qué? Es uno de los aspectos más esenciales en la vida del creyente. Que cada uno de nosotros podamos permanecer, como dice en Lucas capítulo 18, que luego lo vamos a escudriñar a detalle. Dice el Señor, les refirió una parábola de la necesidad de orar siempre y no desmayar. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Nosotros debemos permanecer en oración. Y nuestra oración, si es que usted va pasando un tiempo y usted ya no permita que en su corazón diga, ¿será? ¿Será que Dios me va a contestar? ¿Será que me va a bendecir? ¿Será que va a acontecer? ¿Será que voy a ver días buenos? ¿Será que voy a ver días mejores? Dice la palabra del Señor que si pedimos a Dios, le pidamos no dudando nada. Porque el que pide y duda, dice, no espere recibir cosa alguna de Dios. De tal manera, mi amado hermano, aquí la palabra del Señor nos lleva a uno de los escenarios más importantes en la vida del creyente, que es la oración, mi amado hermano. Que tú puedas decir, ¿cómo está mi vida en cómo fue el 2018? ¿Cómo será el 2019? Que estos días que quedan, mi amado hermano, en adelante, estos últimos días del 2018, póngase en oración, pongámonos en oración para poder evaluar lo que pasó. Es bueno evaluar, mi amado hermano. Es bueno agarrar y decir, a ver, ¿qué se cumplió? ¿Qué metas, qué objetivos, cuáles no? Para que nosotros podamos decir muy bien, lo que no hicimos tan bien, lo que no nos salió tan bien, este otro año lo vamos a hacer mejor. Que usted pueda proyectar el año 2019 y decir muy bien, Señor, pero en oración. Decirle, Señor, ¿qué tú quieres para este 2019? Señor, ¿cómo quieres que sea el 2019? ¿Sabe qué yo les decía ayer a los jóvenes? ¿Sabe qué? Hay 3 aspectos a planificar: en espíritu, alma y cuerpo. En lo espiritual usted puede decir muy bien, ¿qué voy a hacer en lo espiritual? Déjeme darle un ejemplo nuevamente. Usted puede decir, yo voy a leer en un año toda la Biblia completa del 2019. ¿Cuántos capítulos tengo que leer? 3 capítulos. Es muy fácil, mi amado hermano. Usted va a saber el 7 de enero. Te va a decir muy bien cómo me ha ido. ¿Cuántos capítulos leí? 1. ¿Estás mal, pues, hermano?
tenías que leer 21. Ya está fallando tu plan. Lo mismo, si decimos espíritu, alma. En el alma se encuentra la parte intelectual, nuestros sentimientos. Algunos dirán, pues no, este 2019 me caso porque me caso. Ore pues, hermano. Pero con fe, no dudando nada. Porque el que duda no espera recibir cosa alguna del Señor. Varias hermanas están diciendo, recibo 2019, mi año. Gloria a Dios. Si hablamos, mi amado hermano, en el alma de lo intelectual, de la formación, alguno dirá, muy bien, este año yo voy a vencer el semestre XY. Este año voy a estudiar, voy a terminar el colegio, y voy a ser el mejor. ¿Sabe qué, mi amado hermano? Si usted dice sí, me tinca que voy a ser el mejor, no va a funcionar. Usted va a tener que decir muy bien, para ser un excelente alumno, para poder lograr lo que tengo que lograr, voy a tener que estudiar 2 o 3 horas al día, todos los días. ¿A qué hora? No sé, cuando sienta ganas. No funciona. Usted va a tener que poner, muy bien, va a ser de 2 de la tarde a 5 de la tarde, o de 3 de la tarde a 6 de la tarde. Voy a estudiar, pase lo que pase. No digo que usted haga de eso una jaula, ¿no? Podrá tener la flexibilidad, pero algunos hacen pues de la excepción su regla, ¿no? Digo el pastor que uno puede alguna vez una excepción y le echan todo el semestre en la excepción, tan chao. Mire, mi amado hermano, no funciona la cosa así, Señor. En el examen, no, Señor, revélame. Háblame, Señor. Ahora necesito que me hables. ¿No? Cálculo 3, el hermano, esperando que el Señor le hable. No, te tenía que orar antes y decir, Señor, ayúdame a estudiar, que yo pueda entender, pueda aprender estas 3 horas que voy a estar estudiando hoy día. Cálculo 3, Señor, dame inteligencia, dame sabiduría. No me levanto hasta que aprenda. Eso es. A ver, mi amado hermano, todavía los miro así, sospechoso, ¿no? Vámonos a la otra área, espíritu, alma y cuerpo. En el cuerpo que usted pueda decir, muy bien, 2019 peso 80, porque peso 80. No peso 80, pero yo estoy pasado. Estoy sobre, mi hijita dice así. Papá dice, no estás gordito. El 70 del cuerpo es agua, dice. Vos, papito, estás inundado, dice. Vemos varios inundados aquí. No se me ría. Entonces, ¿sabe qué, mi amado hermano? Yo les decía en algún momento, ¿sabe qué usted tiene que decir? A ver, el 2019, ¿cómo se quiere ver usted de aquí a 3, 4 años? ¿Se quiere ver sano? Sí, yo quiero estar sanito, Señor. Manténme sano. Coma, pues, para estar sano, mi amado hermano. No coma para enfermarse. No comamos, ¿para qué vamos a decir? No coma, dije, ¿no? Pastor, no apunte, 3 van para ustedes. Hacer ejercicio. Pero ¿y cuándo vas a hacer? Decir, no sé, tras que sienta, tras que me tinque. No, mi amado hermano. Hable con todos los que son atletas y pregúntele, ¿cuándo hace usted ejercicio? Todos los días a las 5 de la mañana. ¿Por qué tan temprano? ¿No te da sueño? ¿No? Tiene un horario, tiene un tiempo, tiene marcado. Si nosotros no lo hacemos así, mi amado hermano, las cosas no funcionan. ¿Por qué estoy mencionando así? Porque es necesario que en el 2019, desde ahora, mi amado hermano, empecemos a orar, decir, Señor, ayúdame a planificar el 2019. Ore, pídale al Señor. ¿Sabe que usted va a recibir en estos días una hoja con un pasaje de la Biblia que nos va a orientar de cierta manera en el 2019? Digo, como iglesia, ¿no? En el estudio, en todos los temas. Pero además usted va a tener un espacio en esa hoja para poder decir planes espirituales, planes en el alma, planes en el cuerpo. ¿Amén? Y usted lo puede escribir y la noche de Año Nuevo vamos a hacer propaganda de unos comerciales.
El día 31 vamos a tener un culto especial aquí, en la casa del Señor. Vamos a empezar seguramente 10 de la noche. A las 12 en punto de la noche vamos a tener una santa cena. Vamos a pasar del 2018 al 2019 en la presencia del Señor, en la casa del Señor, en una cena, santa cena. Terminada la santa cena, saldremos al salón de al lado a una cena no tan santa. No, santa también, no, pero ya otra cena. Y vamos a compartir un tiempo hermoso, un tiempo juntos, un tiempo de coinonía. Va a ser un tiempo muy bonito. Queda usted cordialmente invitado. Todos los que vienen serán bendecidos el 2019. Los que no, no. No es broma eso, hermano. Es broma, no se me asuste. Aquí no es así. No, pero vamos a estar muy contentos si estamos juntos, pues, ¿no? Todos los monpirri, vamos a pasar la noche juntos. Hermoso. Pero los que tengan algunos viajan, algunos lo uno, algunos lo otro. Este es un tiempo que tenemos muchas personas que tienen sus familias en el extranjero, que son del extranjero, y varios ya se han despedido, han dicho, pastor, vuelva, le digo, hermano. No se nos vaya a quedar. Entonces están yendo a pasar con sus familiares y a veces es así la vida. Pero los que, bueno, estamos aquí y les sea posible, va a ser un honor para nosotros que estemos juntos esa noche. De tal manera que, mi amado hermano, Zacarías vio con sus ojos, como dice la palabra del Señor, ciertamente, con tus ojos verás la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Y él escuchó su oración contestada. Voy a decirle algo, mi amado hermano, con esto aterricé. Aquí hay algo muy importante, les decía yo, un binomio que va muy relacionado, que tiene que ver con el temor. Si usted no ora, mi amado hermano, el enemigo lo va a llenar de temor. Pero si usted ora al Señor, si nosotros oramos al Señor y permanecemos en oración, entendiendo la necesidad de orar siempre y no desmayar, siga orando, mi amado hermano. Si usted me dice, ¿sabe qué, pastor? Ya he orado harto. ¿Sabe qué dice la palabra del Señor? Solo voy a mencionar, después lo vamos a estudiar a detalle. Dice la palabra del Señor, les refirió una parábola. Dice, había una mujer, dice, había un juez injusto que no tenía miedo de ningún hombre y no tenía temor de Dios. Había también en aquella ciudad, dice, una mujer, una viuda, que venía, dice, de continuo donde el juez y le decía, hazme justicia de mi adversario. Y este juez dice que no tenía temor a hombre ni temor a Dios. Dice, como la viuda le era molesta, dice que le hizo justicia de su adversario. Y luego dice la palabra del Señor, no, ciertamente le dice la palabra del Señor, el Señor pronto hará justicia a sus hijos que claman a Él día y noche. Primero pregunta y dice, ¿no hará justicia el Señor a sus hijos que claman a Él? Y luego dice, ciertamente les hará pronto justicia. ¿Y sabe cómo termina aquel pasaje? Dice, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sabe qué significa, mi amado hermano? ¿Encontrará el Señor cuando vuelva a sus hijos orando con fe? ¿Sabe qué significa eso? Creyendo que Él me oye, que Él me va a contestar, que Él está en control, que mi oración es escuchada, que yo no estoy orando en vano, mi amado hermano. ¿Encontrará? Dice. ¿Encontrará el Señor fe en la tierra? ¿Encontrará a alguien que todavía esté orando con esperanza, esté orando con fe, seguro, sabiendo que Dios es propicio a los que a Él se acercan? Dice la palabra del Señor, ciertamente les hará justicia y pronto les hará justicia. Señor amado, te damos gracias, Padre bueno. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, Señor amado. Porque tu misericordia es para siempre, Señor. Padre bueno, te pedimos que tú enciendas esta llama en nuestros corazones.
Que volvamos, Señor amado, a buscarte en oración intensamente, Señor. Sin desmayar, Señor amado. A persistir, Señor amado, sabiendo que nuestra oración es escuchada, Señor. Quita todo temor de nuestros corazones, Señor amado. Quita, Señor amado, todo miedo, Señor. Todo pánico, Señor amado. Ayúdanos a vivir en fe, Señor amado, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Como dice tu palabra, ninguno de vosotros esté angustiado, ansioso, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gracias, Señor amado. En el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.